Buenas noches, mi nombre es Lorena Ramírez. Estoy también en el curso de mediaciones pedagógicas, muy a la expectativa de lo que pueda surgir en este debate. Ok, siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Contreras, estoy en el curso de mediaciones pedagógicas y también con mucha expectativa para dar mi aporte en este debate. Siguiente. Buenas noches para todos, soy José Manuel Solarte Cardona y muy agradecido por que abrimos este espacio para poder cumplir con esta actividad. Bueno, muchas gracias. Si nos Hola, queda una, sí, Yuri, perdón, dale. hola, buenas noches. Soy Joana Luna, también participante del... Bueno, entonces, dando inicio a la actividad que tenemos como desarrollo de nuestra guía de actividades, en la fase número 2 se nos indicaba que debíamos realizar un debate y entonces vamos a dar inicio sobre pues el tema, la lectura que debemos realizar. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Está bien el audio? Sí, Sí, claro, sí, yo sí, escucho escuchamos. perfecto. Pareciera que se hubiera ido el audio para algunos, no sé. Está bien, compañera, adelante. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio pues a este debate que corresponde a una pues de las lecturas que tenemos pues que desarrollar a lo largo de este paso número 2. Entonces, la lectura que debíamos desarrollar tiene el nombre de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Y nuestra pregunta moderadora que hace como apertura a nuestro debate es, desde su perspectiva docente, ¿cómo cree usted que se involucra y se adapta la teoría de la modificabilidad cognitiva en el aula? Entonces, vamos a dar inicio a los panelistas que están representados en tres compañeros y ellos van a tomar pues su postura frente a esta lectura. Adelante entonces, compañero que quiera dar inicio. Bueno, buenas noches, compañeros. Primero que todo, entendamos que la modificabilidad significa que hay una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Resulta que el desarrollo cognitivo es el resultado combinado pues, de la exposición directa al mundo y a la experiencia de aprendizaje mediado. Es decir, partimos de unos presaberes, que de hecho esto tiene mucha relación con la teoría de Vygotsky también. Partimos de unos presaberes en lo cual se toman como base para poder entregar un conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esto modifica en cierto modo lo que trae en sí el estudiante para ponerlo en práctica, digamos, y enfocarlo también en una realidad, ¿ya? Eso es lo que se trata, o sea, que el estudiante, digámoslo así, construye o reconstruye el conocimiento. De hecho, esto ha influido de manera, digámoslo así, de una manera muy gratificante y una manera, o sea, eso es lo que se refiere a hoy en día a la educación o a la pedagogía, ¿no? Es decir, el actor principal del conocimiento del aprendizaje es el estudiante, nosotros simplemente somos mediadores, pero digámoslo así, hablando de porcentaje, nosotros damos el 1%, ellos dan el 99%, entendiéndose que ellos son actores del mismo conocimiento.
a este conocimiento o a esta, digamos, experiencia significativa que se da, incluimos factores como es el contexto y el ambiente, digamos, en el que ellos están inmersos. ¿A qué se refiere con el contexto? Se refiere en que aprendemos colaborativamente, aprendemos de todos para poder enriquecernos y así construir. Y esa construcción es la que se adapta a la realidad, ¿ya? Porque también tomamos en cuenta elementos de la cultura también para poder, digamos así, modificarla. ¿Listo? Bueno, yo Bueno, voy a realizar mi aporte, ¿puedo? sí, quería pues como hacer allí énfasis en lo que nos decía la compañera y como tomar como digamos un pequeño resumen como para dar paso para que ustedes puedan como pegarse allí, hilar pues como su punto de vista. Y es la posición que tiene este autor, ¿cierto? Frente al concepto de inteligencia, como nos decía la compañera, donde se evidencia pues una vez más como el desacuerdo con los métodos convencionales dentro del aula, ¿cierto? No solamente de evaluación, sino de cómo se está implementando esa metodología, ¿cierto? En medio del aula, porque pues realmente la pregunta que nos estamos haciendo, recuerden, frente a este debate, es cómo podríamos usar esta teoría nosotros como educadores dentro del aula. Entonces es importante que no perdamos pues como esta visión, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros implementarla y qué es para esa posición importante que tiene el autor frente a ese concepto de inteligencia? Entonces, compañeras, siga. Bueno. Entonces, desde ese punto, para mí, pues, la modificabilidad se sustenta en la creación de nuevas formas para el aprendizaje del estudiante, ya que como nos lo dice la teoría, es modificable tanto en lo individual como en lo social. Por ende, pues, se debe prestar los medios, recursos necesarios para que se pueda atender en ellos tanto las características físicas como tanto las emocionales y las culturales. Desde estos postulados, pues viene muy a colación el aprender a aprender, siendo en ello relevante el destacar el rol del docente, que se constituye en una base importante para descubrir, activar los medios para que sus estudiantes desarrollen la inteligencia de forma particular. ¿Con qué? Con los métodos adecuados, donde no haya limitantes para que se produzca un desarrollo intelectual, con una buena mediación, independientemente de las dificultades que éste pueda tener. Porque como ya sabíamos, en la teoría nos habla de que el autor se preocupaba mucho por los niños con necesidades. Entonces, para él no existía ningún limitante en sus educandos. Y eso es a lo que debe apuntar cualquier docente, a que a ninguna persona o ningún educando sea concebido como un límite, alguna dificultad que tenga. Entonces, desde ahí hay que estimularlos, tanto la parte cognitiva como toda su parte física, para que él pueda tener un aprendizaje óptimo. Gracias, Bueno, compañera. Muchas gracias. Compañera, quería hacer un aporte a lo que dice la compañera que es muy importante, ¿no? A lo que ella se refiere, él se basó en un principio que es de la autoplasticidad cerebral, ¿ya? Que es lo que le permite al sujeto adaptarse y ponerse al día con los cambios, ¿ya? Que es lo que le permite prepararse para enfrentar los retos del mundo globalizado. ¿Qué se refiere a esa autoplasticidad? Lo que ella decía, la capacidad de adaptarse, pero también tomando dificultades, como decía, él se enfocó mucho en eso, en las deficiencias de los alumnos con dificultades de aprendizaje, para dotarlos de la formación cognitiva, metodológica y ética humanística, ¿no? Entonces, él se basó mucho fue en ese principio prácticamente, o sea, la capacidad de adaptación fue lo que él le llamó autoplasticidad. Listo, compañera.
Bueno, entonces ahora escuchemos a la otra compañera o al compañero que tienen frente a estas dos, digamos, posiciones de las compañeras. ¿Están de acuerdo o piensan que, digamos, nosotros como docentes dentro del aula es fácil implementar esta teoría o qué difícil puede ser o si realmente lo han encontrado útil en su labor? ¿Voy yo? ¿Puedo ir? Sí, puedes ir tú. ¿Listo? Feuerstein, ese nombre difícil de pronunciar. Tenemos que tener en cuenta que es judío y se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, le tocó huir. Efectivamente, él después se hizo maestro y psicólogo y construyó un lugar para recibir niños de todo el mundo que estaban desarraigados y con problemas de todo tipo. Entonces, claro, en ese contexto él, y bajo la maestría de Piaget, porque Piaget fue maestro de él, dice ahí en la lectura, entonces él se inspira y desarrolla una teoría que, como ustedes han mencionado, pues pretende que la educación no sea estática, como lo es en lo tradicional, ¿cierto? Y pretende que se realice un cambio estructural de fondo en la forma de atender a los chicos, pero también en la forma de evaluarlos, eh, para poder entender cómo ellos pueden dar su máximo potencial relacionándose con sus pares, ¿no? Y con sus maestros. Y ahí es donde salen esas zonas de desarrollo y zonas de aprendizaje próximo, esas zonas que vimos, que no son otra cosa más que la importancia que le dan a la relación, a la interacción que debe haber en el proceso educativo. Paro ahí, siguen compañeras. Sí, compañeros. Bueno, voy a hacer, digamos, como un pequeño resumen para que se una la compañera finalmente. Y pues nosotros, digamos, en medio de estas lecturas que hemos realizado en la unidad número 1 y puntualmente bajo estos dos autores que son los que resalta la guía, pues que debemos como de seguir para este debate. Eh, como resumen, podríamos decir que el mediador, nosotros como docentes, debemos provocar en nuestros alumnos conductas desafiantes, ¿cierto? Que en un momento, digamos, pueden desequilibrar pues esa estructura mental que ya ha estado preestablecida en ellos, pero que finalmente va a generar un nuevo aprendizaje en ellos, ¿cierto? Entonces, como nuestra pregunta moderadora, vuelvo nuevamente y resalto allí la pregunta es, nosotros como docentes es fácil realmente entender que nuestros alumnos vienen con un bagaje, digámoslo así, cultural, porque han aprendido, como dice este autor, desde el inicio de su vida, pero qué importante que podamos estructurar nuevos procesos en ellos de aprendizaje. Entonces, la intención, pienso yo, también es motivar al estudiante para que supere esas limitaciones, ¿cierto? De manera que ellos puedan experimentar por sí mismos, ser capaz de alcanzar por sí mismos y con ayuda de nosotros como mediadores, lo fundamental, ¿cierto? Lo que hablábamos de esta teoría, ¿no? De entenderlos pues como desde ese pensamiento de aprendizaje diferente, porque no todos somos iguales en nuestra manera de aprender, pero nosotros como docentes ser ese enlace, ¿verdad? Ser ese mediador. Entonces, para la última compañera que nos queda, preguntarle entonces si en su labor diaria ha podido experimentar estas operaciones mentales en sus alumnos y si es fácil o realmente no es capaz o alguno de ustedes está en contra o tiene una posición, digamos, diferente a la que hasta ahora hemos escuchado. No sé si alguno de ustedes quiere aportar allí. Bueno, hola. Eh, Teniendo presente todos sus aportes significativos,
creo que en ese proceso hay que tener presente los criterios mencionados o descritos en la lectura. Por ejemplo, habla de la participación, de la planificación de objetivos, del comportamiento, de la autorregulación, de la automodificación. Cada uno de estos criterios los hemos visto, los visualizamos en el desarrollo de nuestras clases, ¿cierto? Lo que pasa es que creo que una de las mayores situaciones, no quisiera decir problemáticas, pero que para muchos lo es contar con a veces individuos socializados a ciertas pedagogías tradicionales. Entonces, cuando llegamos nosotros a un aula y queremos partir del aprendizaje que ya tiene el estudiante, muchas veces es como transmitirles eso de que tú no sabes o no sabes por dónde empezar o no tienes como el manejo del tema como tal, cuando lo que se pretende es eso, que partamos de sus conocimientos previos para de ahí entrar a fortalecer pues lo que se hace necesario, lo que se haga necesario. En cuanto a la teoría como tal, puedo atribuir que, según lo descrito ahí, algo muy importante, y es que como tal dice que cada uno de nosotros, que cada uno de los sujetos, de los educandos, tiene la capacidad de aprendizaje, tiene la capacidad de ejercer o establecerse como tal, como un sujeto conocente. Quisiera un poco atribuir a lo que dijo una de las compañeras, y es que la creatividad también hace, pues, algo muy importante en esa parte, porque muchas veces nosotros como tal llegamos con una clase ya estructurada, ¿cierto? Y el hecho de que llevemos todo eso bajo una metodología, a veces como que cohibimos como tal que los demás puedan influenciar en esa metodología y opacamos o obstaculizamos dicha creatividad. Bueno, entonces no se nos queda nadie como para ya cerrar. ¿Alguno más quiere de pronto realizar otro aporte para dar una pequeña conclusión como a los aportes que ustedes han realizado? Sí, gracias. Quiero agregar un último aporte, y es que ahí también el texto menciona que toda sociedad es modificable, ¿no? Es para dar respuesta a la pregunta, como nosotros como docentes tenemos que entender que toda sociedad es modificable y que como docentes debemos generar actitudes en los chicos que generen un cambio en los procesos actuales que hay a nivel político y social, porque es claro que los procesos políticos y sociales de la actualidad pues no son los mejores, se presenta desigualdad, y entonces es importante que como docentes inyectemos a los chicos de pensamiento crítico, esa necesidad de generar acciones para cambiar las actitudes que están perjudicando el planeta, como por ejemplo en lo ambiental, ¿sí? Generar acciones para evitar la destrucción del planeta, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, todos estos problemas de la actualidad que la mayoría de personas desconocen o desconocemos, y que desde la escuela tampoco se están manejando. Entonces es muy importante que como nosotros como mediadores generemos ese cambio en los chicos para que ellos desarrollen actitudes, acciones en pro sobre todo de la defensa del planeta que les va a quedar a ellos. Muchas gracias a todas por sus valiosos aportes. Compañero, quiero hacer el último aporte. Resulta algo curioso y quiero traerlo a colisión, es el acondicionamiento a políticas educativas internacionales. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en el caso de nosotros, que es el inglés, ¿no? Como tal, resulta que nosotros nos basamos en un marco común europeo, pero este marco común europeo fue diseñado en un contexto europeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hablamos, de hecho, en la educación del por qué los niveles de inglés cuando hay un marco de referencia? ¿Qué es lo que sucede? Está diseñado en un contexto que no es el nuestro, por lo tanto no se tienen en cuenta las necesidades, no se tienen en cuenta unos presaberes, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no?
prácticamente de un enfoque constructivista. Entonces, por tanto, esa es la falencia que tenemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente es cuestión de nosotros como docentes entrar a realizar un papel como mediador, que de hecho lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que hay situaciones o hay acondicionamientos que muchas veces nos limitan también la práctica docente, por más de muchos, digamos, innovaciones que queramos tener. Te lo traigo a colisión porque me pareció interesante esa parte de que, o sea, se está estandarizando, digámoslo así, la enseñanza cuando no se tienen en cuenta las necesidades. Por eso vemos que hay, digámoslo así, un nivel de inglés más alto en los colegios privados que en los colegios públicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que, digamos así, en el privado se centra más, digámoslo así, en la enseñanza individualizada, pero me refiero a individualizada es teniendo en cuenta las necesidades, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. Pero entonces en la pública, dado a la cantidad de estudiantes, es imposible. Entonces muchas veces no depende del docente, también de los acondicionamientos que tenemos nosotros. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces, resumiendo ya como las intervenciones que ustedes han realizado, que hemos realizado, digamos que la mediación y la modificación son dos términos que están muy ligados, ¿cierto? Estrechamente relacionados. Por un lado, veíamos en algunos de sus aportes la modificación que hacía que el individuo tuviera pues como ese producto final que es el aprendizaje, ¿cierto? Pero veíamos también que la mediación y la flexibilidad es importantísima, como decía una de nuestras compañeras en cuanto a la creatividad, porque dependiendo de esa flexibilidad que tenga el alumno para aceptar pues como ese nuevo aprendizaje, finalmente va a resultar ese aprendizaje significativo, ¿cierto? Que tiene que ver, como también decían una de ustedes, en esa parte afectiva, ¿cierto? Porque es importante también la emocionalidad que se imprima en el momento de aprender. Entonces, como resumiendo, podríamos decir que toda modificación es un cambio cualitativo intencionado, ¿cierto? No solamente cuantitativo, como nos hacías ver tú ahorita, que está pasando pues a nivel, digamos, de Secretaría de Educación o de Magisterio, que los docentes a nivel público se ven con barreras para poder enseñar o para poder ser mediadores. Entonces, el mediador debe asegurarse que el niño aprenda y promueva un cambio estructural. Eso es lo que, digamos, resume la pregunta que nos hicimos inicialmente. El mediador debe asegurarse de que su estudiante aprenda y promueva ese cambio de estructura en su mente, ¿cierto? Y si ese estudiante debe enfrentarse a una situación, como nos decía el compañero José, a este mundo, bueno, a lo que nos trae el mundo como el cambio climático, bueno, una cantidad de cosas, tiene que haberse hecho también desde la escuela, ¿no? Esa nueva adaptación, esa nueva modificación en su estructura, en su proceso mental, pero está nuevamente inmerso el docente como mediador. Entonces yo pienso que esa sería pues como el resumen de todo lo que cada uno de ustedes y hemos aportado pues en medio de este debate, sabiendo que las barreras a la implementación de esta teoría muchas veces es la estructura como tal de nuestro sistema educativo, ¿cierto? No solamente del docente, pero también marcadamente pues es como la estructura como tal. Entonces, no sé, compañeros, yo pienso que aquí ya hemos tenido bastante insumo en cuanto a lo que es mediación, en cuanto a lo que tiene que ver con la modificación en el proceso de cognición. No sé ustedes qué más quieran aportar, pero pues yo pienso que estaría bien de esa manera. ¿Ustedes qué dicen? Compañeros. Hola, hola. Muy bien, Paola. Sí, no. Ahora sí hablamos todos. Muy bien, Paola. Me pareció muy bueno tu resumen y muchas gracias a todos por su valiosa participación. Bueno, igualmente, muchas gracias. Igual, muy bien, Paola. Me pareció
excelente tu resumen, la conclusión que sacaste y gracias a todos, compañeros.